Ayer elecciones en todo el país, elecciones acá también en la provincia, no podemos dejar este tema de lado. Vamos a tratar de hacer un análisis, un abordaje sobre qué pasó en el país y qué pasó en la provincia de Misiones. Un hecho luctuoso también tiñó ayer la jornada eleccionaria. Parecía que iba a ser todo un día bastante tranquilo, pero bueno, ya a las 4:30 de la mañana este ómnibus con pasajeros y en su gran mayoría con estudiantes que sale de Oberá y muy cerca de Campo Viera termina teniendo un accidente, un despiste, donde murieron 9 personas y dejó un saldo de 29 heridos. Esto con el correr de las horas, la verdad que fue de gran impacto porque eran todas las víctimas, por supuesto, siempre causan conmoción, pero sobre todo porque eran estudiantes universitarios en su gran mayoría, ¿no? Eso, más 2 o 3 hechos policiales durante el día, corrieron un poquito el eje pleno de las elecciones que suelen tener los domingos de elecciones. Pero vamos a analizar con nuestra columnista qué pasó, no me quiero adelantar, para ir desglosando cómo leemos, cómo vemos, cómo miramos la jornada de ayer. Miriam Duarte, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué análisis haces, Miriam? En primer lugar, digamos, venimos todos pensando, estamos bastante monotemáticos, ¿no? En relación a los análisis, los distintos análisis posibles en relación a esa pregunta que haces, que es ¿qué pasó? Y no creo que estén desconectados los temas. Esto que hablás con respecto a la situación que ocurrió, que no fue un accidente, fue una situación provocada, Claro. y de la serie de malestares, porque el impacto más fuerte tiene que ver con percibir la aprobación de alguna manera, de una manera de organizar la sociedad, que es en definitiva la política, que hoy ya conlleva un nivel de malestar, de dolor, de sufrimiento, de angustia, de falta de expectativa, que genera mucho daño en la sociedad. Estamos viendo un aumento preocupante, alarmante de las situaciones de violencia. Nos preocupan especialmente la serie que hemos visto de publicidades que usan la imagen de una mujer en una bolsa negra para hacer publicidad. En Oberá hay una casa estética que difundió sus servicios arrancando de esa manera, ¿no? Con una bolsa negra que se abre, hay una mujer adentro, totalmente lastimada, con la cara completamente dañada Y ellos la dejan y un linda. evidente agujero en la frente, y lo que hacen es maquillarla y hacerle las pestañas y qué sé yo, y después la chica, bueno, el tema es la imagen de una mujer sacada de una bolsa negra en esas condiciones, totalmente lesionada, y usar eso como un disparador para generar seguidores o para tener público. Eso me parece de un nivel de perversión que, por un lado, habla de cierto sector de la sociedad que a sabiendas impulsa, digamos, acciones crueles hacia otras personas, o de última, como mínimo, no le importan. Y por otro lado, el clima generalizado de malestar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social, desde la falta de expectativas, que además alimenta el malestar general social, que por eso justamente es como más desafiante la pregunta esta que haces vos de qué es lo que votamos, ¿no? O qué vota la gente, diríamos, porque hoy veía dentro de los análisis algunas cuestiones que me parecen muy interesantes también, que tienen que ver con muchos errores cometidos por otros sectores políticos que, sin embargo, nos tienen como sus seguidores y votantes habituales de todas maneras, que hay ciertos reparos morales y éticos que no hemos tenido a la hora de votar a determinados candidatos porque consideramos que sus proyectos políticos son mejores. No porque no nos importe. Estamos votando al menos malo. No porque no nos importe, Claro. sino porque su proyecto político nos parece que aporta. Sin embargo, desde el punto de vista moral no nos podemos plantear un cuestionamiento a por qué los demás votan lo que votan, Claro. ¿no? Evidentemente, también hay que decir que en el caso de la provincia de Misiones, por ejemplo, sí es la primera vez desde que existe el Frente Renovador que se llega a un resultado electoral
incluso en legislativas de estas dimensiones, que no es menor, pero también es la primera vez que ese sector al que se denomina popularmente kirchnerismo, que es lo que hoy es PJ y lo que fue Fuerza Patria, no juega con la renovación. Entonces, ahí hay una diferencia de voto sustancial, más otros sectores que también emergieron de ahí. Digamos, en términos generales, el antimileísmo ganó en la provincia de Misiones, lo cual, por la dispersión, no suma a la hora de distribuir bancas, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de... Pero no fue voto mayoritario, decís. No. Claro. La población mayoritaria no apoyó. Si sumás todo el resto, claro, mucho más que lo que sacó como unidad. De todas maneras, hay algunas alertas que me parece que son importantísimas, porque dentro de las autocríticas que nos hacemos, por ejemplo, planteamos, bueno, quién era el candidato, quién elige a los candidatos, por qué se eligen de determinada manera, y la verdad es que yo no tengo, pero absolutamente ninguna duda, de que Oscar Herrera Huad es y era un candidato, pero extraordinariamente superior en historia de vida, en experiencia, en militancia, en conocimiento de la gente y a la gente. O sea, la gente lo conoce a él y él conoce prácticamente todos los rincones. Me atrevo a decir que cada uno de los rincones de la provincia, que le dio su vida, se abocó a la medicina y a la salud pública. La ley de salud pública, claro, que tenemos en la provincia de Misiones es una ley redactada prácticamente, o sea, tuvo el impulso intelectual de Oscar Herrera Huad, hace muchísimos años que se dedica a hacer política en esta provincia, frente a candidatos que nadie conocía hasta que estuvieron en esta contienda electoral, digamos. O sea, la persona que encabezó la lista de la Libertad Avanza, no una persona Misiones, que solamente era, claro, conocida porque fue tenista en algún momento y fue sonado en ese momento. Y digo, es conocido en Oberá, porque como era un tenista exitoso que salió de Oberá, los obereños sabíamos quién era, el resto de la provincia no creo que supiera. Entonces, la cuestión del conocimiento, de quién es el candidato, quién decide que es el candidato, no creo que haya jugado acá en absoluto. Creo que definitivamente lo que se votó es a la Libertad Avanza. Y eso no importa con quién. Eso es algo que hay que tomar en cuenta, porque además se le votó incluso con la barbaridad de escándalos que han tenido desde que empezaron en estos dos años. Perdieron una cantidad de votos, también es cierto que el peronismo en la provincia de Buenos Aires tuvo el porcentaje más alto en legislativa en la historia, nunca tuvo este porcentaje, pero bueno, no es ganar, eso no es ganar. Pero bueno, evidentemente juegan otros factores que no están pudiendo tener en cuenta. En la provincia de Misiones, sin duda, tiene que ver con la cantidad de tiempo que está en el poder el Frente Renovador, que sabemos que el ejercicio del poder sí o sí desgasta en el transcurso del tiempo. Es muy fácil para una oposición sin experiencia ni política, ni legislativa, ni ejecutiva en ningún nivel, poder cuestionar prácticamente todo lo que haga el oficialismo, pero bueno, sin estructura. Después, ¿cómo se resuelve eso? Nunca está puesto sobre la mesa de qué manera se resuelve aquello que hoy se plantean como problemas o que son críticas a la gestión actual de gobierno. Con poca participación también, Miriam. Con muy poca participación. 60 y piquito nomás. O sea, sí. Estamos en unos niveles realmente preocupantes. Que viene una tendencia esto en las últimas elecciones. Pero una cosa que hay que tener en cuenta es que nosotros solemos analizar lo que pasa en las elecciones desde nuestra formación, desde nuestra lectura y desde la gente con la que hablamos de política. Las burbujas. Algunos de nosotros todo el tiempo. Claro. Nuestras burbujas, exactamente. Hace unos días yo veía unas encuestas que se hacían en Posadas, en el centro de Posadas, y se preguntaba a una cantidad de personas que circulaban por la vía pública si sabían qué se votaba el domingo, y el 90% no tenía idea de qué se votaba. Pero ahí, déjame decir algo ahí. Nosotros vemos desde los medios, las redes sociales, el gran bombardeo que hay de información. O sea, no podemos decir que no hay información. Pero, evidentemente, entiendo si la gente, a pesar de ese bombardeo de información, el TikTok, las redes, ya salgamos de los medios tradicionales, digamos, las nuevas plataformas de comunicación hoy, era permanente. ¿De qué habla? ¿Es permanente en tu burbuja o en mi burbuja? Sí, en la burbuja, sí, pero digo,
habla de un desinterés. Claro, estamos de nuevo subestimando el peso que tienen los algoritmos. Nosotros estamos bombardeados todo el tiempo por información política. Porque circulamos ahí adentro de esas informaciones, claro. Pero bueno, experiencias cercanas de la ciudad de Oberá, de gente muy joven, afín a la Libertad Avanza, cuestionando casos de corrupción en el peronismo, que por eso banca la Libertad Avanza, cuestionados sobre qué piensan de las cuestiones que estuvieron pasando en los últimos meses, los últimos 2 meses nomás, con la Libertad Avanza. El 3%. Y la verdad es que no tenía idea la persona, no sabía lo que estaba pasando, no estaba enterado. Una persona de muy buen poder adquisitivo, con acceso a todos los recursos y medios informativos, no tenía idea de lo que estaba pasando. Entonces, ahí tenemos una circulación de circuitos de comunicación, de circuitos informativos que nosotros no vemos, que no podemos percibir, en los que no incidimos y que no sabemos en ese subsuelo cuál es la información que está circulando. Si el 90% de esos encuestados la semana pasada en el centro de Posadas no tenía idea de qué se votaba, estamos subestimando un poco el rol de la incomunicación que tienen ciertos sectores de la sociedad, porque dentro de sus burbujas comunicativas la política no entra. No nos olvidemos que los sistemas de comunicación hasta hace pocos años nos mostraban a todos lo mismo sobre determinados temas. Hoy la burbuja de cada uno le muestra a cada uno su propio entorno de comunicación, su propio ecosistema, y no se sale de ahí. Entonces interactuamos entre más o menos los que ya sabemos, por ahí encontramos algún otro que interactuamos de otro sector de vez en cuando y por ahí lo vemos. Pero en general, si analizamos nuestra actividad digital todos los días, nos vamos a dar cuenta que nos encontramos siempre con las mismas personas y más o menos dentro de los mismos discursos. Este rol de los algoritmos y el rol de los sistemas de comunicación tiene que tomarse muy en serio, muy seriamente, pensado y analizado científicamente para pensar cómo se milita y cómo se comunica, porque una cosa es militar a tu candidato y otra cosa es poder comunicar la realidad política en la que se está viviendo, que hoy no se ve igual para todo el mundo. Evidentemente hay gente a la que le pareció que el apoyo del presidente de los Estados Unidos era una promesa de éxito, sin ver, por ejemplo, que ese apoyo, entre comillas, implica que ese señor, no solo eso, para la vida cotidiana nomás, ¿qué significa? Compra pesos. Si compra pesos, ¿qué pasa? A eso me refiero. Saca pesos de circulación. ¿Con qué vivimos la mayoría de los argentinos? Con pesos. Esos pesos no van a estar más en nuestros bolsillos. ¿Para qué? Para poner dólares. ¿Dónde pone los dólares? ¿Cuántos dólares compramos nosotros por día? ¿Con cuántos dólares diarios nos manejamos? Ese nivel de incidencia en la vida cotidiana que tiene esta intervención del poder ejecutivo de otro país, no lo hemos analizado todavía. Y me parece que tiene que salir ya no de la geopolítica y de los análisis macros, sino de cómo nos afecta nuestra vida cotidiana y no estamos llegando ahí. Me parece que tiraste ya el título para tu próxima columna. Puede ser. Muchísimas gracias, Miriam. A vos.